Hola, qué alegría poder estar en estos momentos disfrutando juntos de un instante para leer y meditar en la palabra de Dios. Hoy, en el momento en el que nos unimos multitud de familias alrededor del mundo para celebrar la Navidad, para celebrar esa fecha que marcamos en el calendario para recordar ese hecho histórico, ese hecho que marcó un antes y un después, ese nacimiento de Jesús en la tierra. Dios acercándose hasta nosotros, haciéndose uno de nosotros, de hecho, para poder demostrar el calibre de ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y queríamos, pues, como iglesia también aprovechar este momento para hacer un instante unidos a través de este mensaje navideño. Y quería invitarte que si estás en este momento quizás alrededor de un comedor como este, en algún instante con algún ser querido, con algún familiar, que podamos aprovechar un instante para orar juntos y para meditar un instante en la palabra de Dios. Si la tienes por ahí a mano, te invito a que la puedas abrir conmigo y a que vayamos juntos a releer ese instante que aparece en multitud de evangelios y que en esta hora me gustaría que pudiéramos ir hasta el de Lucas, en el capítulo 2, y que pudiéramos ahí tener una breve lectura juntos, donde queda recogido el nacimiento de Jesús. Y dice así la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, la cual estaba desposada con él, y que estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. En esta porción de la Escritura vemos ese episodio que nos lleva hoy a celebrar muchos lo que fue ese instante, el nacimiento de Jesús. Un bebé que llegó a este mundo con una gran promesa de parte de Dios, con un gran propósito, con un gran destino, y que no estuvo exento de multitud de imprevistos ya desde el mismo momento del nacimiento. Es interesante ver cómo las Escrituras nos relatan
que había ciertas situaciones políticas, como fue ese edicto, ¿no? que se publicó y que obligaba a todo el mundo a ir a censarse. Y esas situaciones políticas, de algún modo, a José y a María, a los padres terrenales de Jesús, pues les obligó nada más y nada menos que a tener que hacer un viaje en aquella época, estando ya en los momentos finales del embarazo. Realmente vemos como en la vida ni siquiera Jesús, ni siquiera su propia familia estaba exenta de imprevistos, de dificultades, incluso podríamos decir de imprevistos de última hora. Es increíble pensar que el nacimiento de Cristo llevaba años y años siendo profetizado, siendo anunciado por diferentes profetas en diferentes épocas. Y, por decirlo de alguna manera, cuando llegó el momento, pues empezaron a surgir estas situaciones. Y es que la vida está llena de imprevistos. La vida es, una vez más, una carrera de obstáculos a la que tenemos que hacer frente. Y al mismo tiempo es interesante saber o darse cuenta cómo Dios es capaz de tenerlo todo preparado, de tener siempre la situación controlada pese a lo que a nosotros nos parecen imprevistos de última hora. Y es muy interesante darse cuenta cómo aún ese lugar, el pesebre, fue un lugar escogido por Dios y no fue una casualidad que llegaran hasta allí. Pero es interesante también ver cómo en esta porción de las Escrituras tenemos a los pastores. Esos pastores que, como veíamos también el domingo, fueron parte escogida para presenciar ese alumbramiento, para presenciar ese momento en el que Jesús llegaba al mundo. Y es muy bonito cómo las Escrituras nos relatan pues tanto las señales, veréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, como esa escena increíble del coro celestial en mitad de la noche, allá a las afueras de Belén, haciendo un espectáculo incomparable. Y es muy bonito también darse cuenta que, aunque la vida está llena de obstáculos, pues al mismo tiempo esos obstáculos la llenan de belleza. Eso que para nosotros parecen accidentes de última hora, imprevistos, que nos hacen muchas veces cambiar los planes, no deja de tener también cierta belleza si sabemos verlo desde una perspectiva a veces distinta. Esa situación que no esperábamos y que hace que un momento bonito quede para siempre guardado en nuestra memoria, en nuestros corazones, incluso con algún toque de humor, incluso con algún momento divertido. En estos días seguramente vamos a tener la oportunidad de pasar tiempo con seres queridos, vamos a tener la oportunidad de comer, de cenar juntos. Y yo desde aquí quiero aprovechar este mensaje para invitarte a que, más allá de todos los imprevistos, más allá de todas las situaciones de última hora que puedan surgir, que seamos capaces de disfrutar de lo que de verdad importa, de esa esencia que es, pues una vez más, poder disfrutar un tiempo juntos con aquellos que amamos, con seres queridos, con nuestra familia, con nuestros conocidos. Y desde aquí, pues también aprovechar para recordarte que aún el nacimiento de Jesús no estuvo exento de imprevistos, no estuvo exento de obstáculos de última hora, y que pese a ello, la familia de Jesús, José y María, supieron vivir ese instante, supieron transitar en él, siendo guiados en todo tiempo por Dios y entendiendo que si desde hacía tantos miles de años, desde la fundación del mundo prácticamente, Jesús ya estaba destinado a nacer, ¿qué iban a ser unos imprevistos de última hora para esa fecha tan señalada? Y lo mismo lo podemos hacer nuestro. Si hemos estado tanto tiempo preparando, ¿verdad?, estos instantes, estos momentos, los pequeñajos están locos por disfrutarlos, no dejemos que ningún imprevisto se nos robe la atención y el protagonismo, y disfrutemos de todo lo bueno, venga cada año, en cada instante como toque, porque así como vemos también en la vida del Señor, a nuestro Padre no hay ni un solo detalle que se le escape, y aún en esos detalles o en esos imprevistos, Él muchas veces esconde cierta belleza si sabemos encontrarla. Por último, me gustaría
que pudiéramos quedarnos con un detalle que muchas veces nos pasa desapercibidos, pero que es el penúltimo versículo que hemos leído, cuando dice en el 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Creo que esta época del año, estas vacaciones, este tiempo de descanso, sean más, sean menos, sean cuando sean, creo que es una buena oportunidad también para practicar este ejercicio que nos dicen las Escrituras que María constantemente practicaba también, que era meditar en todo lo que Dios estaba haciendo en su vida y guardarlo en lo profundo de su corazón. Creo que muchas veces vivimos un poquito acelerados y a veces no terminamos de ser capaces de hacer este sencillo, pero a la vez profundo ejercicio de pensar. Meditar es darle vueltas a las cosas y quedarnos con aquellas cosas que vemos que Dios está llevando a cabo por encima de todo imprevisto, por encima de todo obstáculo, por encima de toda situación trivial. Quedarnos con la obra de Dios en mitad de nuestros días, en mitad de nuestras familias, en mitad de nuestras vidas. Dice que María, cuando veía como los pastores en este caso, pero también sabemos por otros evangelios que pasaron magos, pasaron diferentes personalidades por aquel pesebre, María meditaba en todo esto. Y no es que a María le viniera de nuevo que toda esta gente llegara hasta el lugar donde ellos se encontraban, porque sabemos que María fue avisada por Dios de todo lo que iba a suceder y de hecho ella tuvo la opción de decidir si tirar adelante con este encargo, con este plan, con este propósito de parte de Dios y sabemos cuál fue su respuesta. Pero pese a que Dios se lo había dicho en un inicio, en un comienzo, el devenir de las situaciones y la meditación y cómo ella iba guardando todo eso en su corazón, pudo hacer que tanto María como José fueran confirmados, fueran dando pasos hacia adelante, avanzando en su vida, teniendo la plena revelación, el pleno convencimiento que su hijo era alguien que Dios había puesto en sus vidas para un propósito muy grande y que realmente era quien Dios les había dicho que era. Y este ejercicio, querido amigo, querida amiga, creo que es un ejercicio que en estos días merece también mucho la pena que podamos imitar. El parar un instante a meditar en las cosas que han venido sucediendo, tratar de encontrar la obra de Dios más allá de los obstáculos, más allá de los imprevistos. Y sobre todo, guardar en nuestros corazones esa confirmación de la obra de Dios y cómo va avanzando en nuestras vidas. Quizás hay planes que han nacido este año en nuestras vidas, planes a los que tú has dado rienda suelta en tu vida y parándote un instante a meditar en ellos puedes ver ahí la obra de Dios y cómo Dios ha ido guiándote a avanzarlos, a llevarlos adelante. Quizás también hay cosas que meditando un poco puedas darte cuenta como que está siendo la situación a la inversa, que son cosas que quizás es mejor detener, es mejor dejar, es mejor parar, descansar de ellas durante un tiempo, aparcarlas. De eso va el ejercicio que María hacía, de meditar y guardar en su corazón, de poder recibir esa confirmación, de poder tener esa certeza en su corazón de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y creo que esto es algo valiosísimo. Ser capaz de poner nuestra brújula en la dirección correcta, ser capaz de pararnos, hacer un poquito de break, un poquito de pausa en estas fechas y tomar instantes como quizás este para meditar, para pensar un poco y volverlo a pensar acerca de la obra que Dios está llevando a cabo estos días en nuestras vidas. Yo te invito a que puedas aprovechar este tiempo navideño, estas vacaciones, estos días, para tomarte de esos tiempos y practicar esa meditación, ese pasar tiempo a solas con Dios y poder reafirmar esa fe en lo que Dios está haciendo en tu vida y sobre todo hacia lo que Dios te está
invitando a ir, te está guiando a llevar a cabo en estos próximos días y en este próximo año que está ya a las puertas. Desde aquí os mando un saludo a todos, un cariñoso abrazo y me gustaría despedirme con una oración, pidiéndole a Dios que estos días puedan ser de muchísima bendición y que siempre su palabra y su presencia puedan reinar en nuestras vidas. Buen Padre, te ruego, Señor, por cada uno de aquellos que están acompañándonos en este momento, que tu presencia y que tu palabra pueda ser fortaleciéndonos, que puedas guiarnos, Señor, a tener ese convencimiento, Padre, de las cosas que tú nos has enviado a hacer y también que nos ayudes a ser capaces de discernir aquellas que quizás es momento de dejarlas a un lado, de aparcarlas y enfocarnos, Señor, una vez más en aquello que es lo más importante. Te damos a ti todas las gracias por estos momentos y te pedimos que sigas hablándonos durante el resto de estos días. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias y decimos juntos, amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga mucho.